Muchas gracias. A continuación, el doctor José Mustre de León, director general de Cinvestav, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días. Como en todos los coloquios, normalmente tomo unos cuantos minutos para comunicar a la comunidad algunas de las novedades que se han dado desde el último coloquio. Independientemente de esto, bueno, me da muchísimo gusto que esté el doctor Raúl Rojas con nosotros. En unos momentos habrá una presentación formal de él, pero le agradecemos realmente la cortesía y el esfuerzo por venir aquí. Él tenía compromisos en los Estados Unidos y afortunadamente, aunque fue complicado para él, pudo hacer algunos cambios para poder visitarnos. Era algo que estábamos ansiando desde hace mucho tiempo. Bueno, para dirigirme directamente a lo que quería comentarles que básicamente todo el mes de marzo y abril tuvimos muchas actividades relacionadas con aspectos fundamentales que incluso van a tener alguna relación con la plática de este día. Básicamente, una de las actividades principales durante el mes de marzo fue presentar una postura institucional ante la iniciativa de ley presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, en cuanto a la propuesta de una ley de ciencia y tecnología. Y básicamente las acciones fundamentales fueron tener contacto con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que está presidida por la diputada Maribel Solís, y dentro de un marco de un foro de discusión sobre esta ley y las políticas de ciencia en el país. El Cinvestav tuvo alrededor de 15 presentaciones en este caso, tratando de resaltar los inconvenientes que tendrían para la institución la aprobación de la iniciativa de ley en los términos que se habían propuesto. Uno de los resultados fundamentales es que como consecuencia de este foro, la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados introdujo un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que dentro de las reformas que se están dando en la Ley de Educación, que son reformas constitucionales, el artículo 3 contuviera una modificación que declarara un derecho constitucional el acceso a la ciencia y tecnología. Esto fue muy importante porque básicamente al estar plasmado este derecho, si finalmente esta ley es aprobada, que probablemente pase el día de hoy, hay una sesión extraordinaria este día en la Cámara de Diputados para la aprobación de esta. Entonces, cambia la ley, la estructura de una nueva ley de ciencia. La ley de ciencia se convierte en una ley general y para esto se necesita básicamente una mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de 17 congresos estatales. Entonces, es muy probable que si esto pasa, bueno, no es muy probable, si la aprobación de la Ley de Educación se da en estos términos, la iniciativa presentada por la senadora Ana Lilia Rivera no puede ser considerada porque ya no tiene este carácter y empezará un nuevo proceso de discusión para establecer una nueva ley de ciencia que tomará un periodo mucho más largo. La estimación es que tenemos es que no se realizaría antes de 2020 y una de las partes fundamentales es estar trabajando para que se tome en cuenta la
opinión institucional y de toda la comunidad científica. Esto ha sido una de las acciones principales. Este foro se dio en las 2 primeras semanas de marzo. Las conclusiones han sido escritas y ahorita básicamente la última parte, como les comentaba, es que tanto la Cámara de Diputados como senadores aprueben la ley de educación y entonces se inicia este proceso. Por otro lado, en la última semana creo que es importante que les mencione que se ha presentado otra iniciativa de ley, la ley de austeridad, que ha sido discutida en comisiones de la Cámara de Diputados y esta podría tener un efecto directo sobre la operación de la institución. En particular, había dudas de si las becas de exclusividad y desempeño que tenemos actualmente los investigadores y los auxiliares de investigación tendrían una afectación como consecuencia de esta ley, y también la disposición de que las comisiones internacionales de cualquier funcionario público fueran directamente aprobadas por Presidencia de la República. En las 2 semanas pasadas, bueno, pedimos información a la Secretaría de Educación Pública para ver si la implementación de esta iniciativa en ese momento nos afectaría o no, y la Secretaría no tenía información en este momento. El jueves de la semana pasada concertaron una cita con la Oficialía Mayor de Secretaría de Hacienda explicándonos que en caso de que, dado de que fuera aprobada la iniciativa en esos términos, no habría afectación para la parte académica. Y al mismo tiempo se tornó una iniciativa al Senado, a la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para que en forma explícita se pudiera tener una reserva de la aprobación de esta ley en la que se pudiera contemplar en forma explícita que estas medidas no serían aplicables a funcionarios públicos que fueran investigadores. Todavía esto no ha sido presentado, la iniciativa de ley no ha sido pasada al Senado de la República, pero estamos en espera de esta disposición. Lo que sí les puedo informar es que el dictamen de la comisión creo que fue la Comisión de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al final suprimió estos dos puntos. Entonces, en el dictamen actual no están considerados en forma explícita. Esto sucedió el viernes de la semana pasada. Como pueden ver, hay muchas iniciativas tanto del Legislativo como del Ejecutivo Federal que se están dando en forma muy rápida y muchas veces no tenemos información día a día. Entonces, aquí, cuando puedo dar yo la información, se las comunico, pero muchas veces esta llega a ser muy dinámica y con cambios muy rápidos. Entonces, esto era para lo que quería aprovechar esto. Perdón por tomar algo de este tiempo y de nueva cuenta, bienvenido, doctor Rojas. Y ahora hay una presentación formal del doctor por parte de nuestro secretario académico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les queremos agradecer su presencia en este coloquio general del CIMBESTAF. Estamos muy complacidos de que el doctor Raúl Rojas haya aceptado dar este coloquio después de haber hecho una estancia en los Estados Unidos para impartir un curso y que en su regreso a Alemania haya aprovechado para visitar nuestra institución.
A pesar de llevar laborando más de 30 años fuera del país, el doctor Rojas sigue muy de cerca el acontecer científico de México y tal es así que cuando se anunció la propuesta de una nueva ley de humanidades, ciencias y tecnología en febrero de este año, él fue uno de los primeros en hacer un análisis de las posibles consecuencias que podía traer la centralización de la administración de la ciencia para México, haciendo un comparativo de la descentralización que existe en Alemania. Al mismo tiempo, hacía unas sugerencias de cómo se podía mejorar la visibilidad y el impacto que podía tener la ciencia mexicana a un nivel aún mayor. El doctor Rojas es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde también obtuvo el grado de maestría en la especialidad de matemáticas. Y me comentaba hace rato que también llevó unos cursos aquí en el Cinvestav durante esos estudios. Posteriormente realizó su doctorado en Alemania. Tengo entendido que además de ser matemático, pues él hizo una tesis en economía, una tesis de maestría en economía en la UNAM y también un doctorado en economía en Alemania, con una tesis que versó sobre la historia de esta obra marxista que se llama La crítica de la economía política, ¿no? Así que también desde el punto de vista político conoce bastante bien el acontecer actual de nuestro país. Él recibió en 2016 el doctorado honoris causa por parte del INAOE y antes de laborar en Alemania, de ser profesor de inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín, también trabajó aquí en México, tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional, así como en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Él es un investigador muy destacado, con una producción muy prolífica. Ha publicado más de 220 artículos en revistas indexadas. Es autor de alrededor de 20 libros de su especialidad y pues ha escrito numerosos artículos en temas relacionados con la tecnología y con la divulgación científica. También ha dirigido más de 200 tesis en los 3 diferentes niveles, de licenciatura, maestría y doctorado. Dentro de los múltiples logros que ha tenido, sus trabajos relacionados con la robótica, robots que juegan fútbol, ha sido campeón mundial en los años 2004 y 2005, el primero en Italia, el segundo en Japón, y sus vehículos autónomos circulan por las calles de Berlín. Con el diseño de aparatos de lectura para ciegos, obtuvo en 2008 el Premio de Tecnología en Alemania. Ha diseñado microrobots del tamaño de insectos que pueden imitar la danza de las abejas. Ha diseñado también sillas de ruedas autónomas que pueden obedecer órdenes verbales o incluso detectar impulsos de ondas cerebrales. También ha creado robots humanoides que pueden desempeñar diversas actividades, entre otros logros de tipo tecnológico. En 2015, el doctor Rojas recibió el premio como profesor del año que otorga la Sociedad de Profesores de Alemania y ha recibido diversos reconocimientos en su trayectoria académica en diversos países. Aquí en México recibió la medalla Lázaro Cárdenas que otorga el Instituto Politécnico Nacional, la medalla Eberto Castillo que otorga el Gobierno de la Ciudad de México y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Tecnología y Diseño. Y entonces dejamos la palabra al doctor Rojas. El título de su charla es La arquitectura de la investigación científica.
muchas gracias por... ¿Se ha aprendido? Muchas gracias por la presentación y antes que nada quería yo manifestarles que yo soy un gran admirador del Cinvestav desde mi época de estudiante. Como ya mencionaban, yo tomé algunos cursos de maestría en el área de matemáticas y todavía recuerdo al profesor Carlos Simas. El profesor Carlos Simas llegaba al salón de clases y nunca sabía en qué nos habíamos quedado en la clase anterior. Nunca abría el libro, empezaba a caminar de un lado para el otro del salón y después de 2 minutos de reflexionar nos daba una clase de 2 horas completa sin mirar en sus apuntes. Era un profesor fenomenal. El profesor Samuel Gittler fue otro de los que nos ayudó a entender las matemáticas y él nos jaló realmente mucho en la Escuela de Física y Matemáticas porque alguna vez nos dio clase de álgebra y ya casi para finalizar el semestre se dio cuenta de que no estábamos en cuarto semestre, que éramos estudiantes de segundo semestre, y entonces le bajó un poco a la intensidad del curso. Pero eran profesores fenomenales y el Cinvestav siempre ha sido para mí un referente de la ciencia y la tecnología mexicana. Es lo que queremos tener en el país, es lo que queremos tener también en otras áreas de la actividad económica nacional. Por otro lado, ya me autearon, como dicen aquí, con todas las referencias a mi trabajo pasado, a las cosas que he hecho en otros años. Y un amigo mío me decía con respecto a lo que voy a explicar el día de hoy, con respecto a algunas de las críticas que yo tengo acerca de la Ley de Ciencia y Tecnología, me decía, tu problema es que tú eres un fifí comunista, ese es tu problema. Entonces, la crítica que van a ustedes a escuchar es una crítica realmente no desde la derecha, es una crítica de la izquierda. En la izquierda también hay muchos grados de gris, como se podría decir. Yo estoy aquí fundamentalmente porque en febrero salió la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, o la propuesta. Yo estaba en Estados Unidos cuando la leí. Escribí un documento muy largo, 6, 7 cuartillas, que nunca pretendí publicar. Se lo mandé a 3 amigos nada más, por correo electrónico, y estos amigos, quién sabe cómo, lo convirtieron en un documento viral, y entonces me empezó a llegar de todo México, me empezaron a llegar correos electrónicos y comunicaciones de que habían leído mi crítica, y alguna gente, la mayor parte de la gente compartía muchos de los puntos ahí expresados. Entonces, por eso estoy aquí, por esa viralidad de ese documento que no estaba planteado para ser publicado, y vamos a entrar al tema, que es la arquitectura de la investigación científica. La investigación científica es un edificio que tiene que tener un fundamento y que tiene que tener sus pilares y que tiene que tener una conclusión, que tiene que tener logros, y eso es los que les quiero mostrar. Primero les quería enseñar esta gráfica para mostrar una diferencia entre los países de la OSD. México es miembro de la organización que se llama OSD y este es el porcentaje de personas con estudios universitarios en el conjunto de la OSD, un poco más de 40%. Alemania tiene menos personas con estudios universitarios, 30%, incluso por abajo de la OSD, y habría que ver por qué. México tiene un poco por arriba de 20%. Y una cuestión que se acaba también de discutir en las cámaras en todo en torno a las modificaciones de la reforma educativa y en torno a las modificaciones del artículo 3, es la de convertir a la educación superior en obligatoria y en un derecho humano. Eso a mí me parece un error, porque no todo el mundo tiene que tener un título universitario para poder funcionar en la economía, y no todo el mundo tiene que ser obligado a adquirir un título universitario, y realmente la única manera de cumplir con este fetichismo del título universitario es la de reducir las condiciones de la educación superior, bajar las condiciones de la educación superior para que sea mucho más barata y para que así se pueda llegar, como indicaría ahora el texto del artículo 3 de la Constitución, a esta situación en que el 100% de la población tendría educación superior. Que no sucede en ninguno de los países de la OSD, ni de lejos. No sucede en Alemania, no sucede ni siquiera en Corea, que tienen un grado de escolaridad mayúsculo y en donde los padres le ponen mucha importancia a la cuestión de la educación superior. Entonces, ¿por qué en México queremos llegar al 100%?
Bueno, esta es una cuestión que a mí me preocupa, pero siguiendo con esta metáfora de la investigación científica como un edificio, yo diría que hay una base, y esa base es la estructura tributaria y la existencia de un pacto federal, sobre todo en Alemania, que es un país realmente que funciona como federación real. Y hay tres pilares que me parecen importantes. Uno es el sistema educativo, que funcione desde la primaria hasta la educación superior. Un sistema también que funcione, o varios sistemas que funcionen, de sistemas de centros de investigación, y la innovación industrial. Es decir, la participación de la industria en la investigación, en la innovación, es muy importante, como van a poder ver a partir de la estadística de Europa y de Estados Unidos. Esos son los pilares de la investigación científica para mí. Y las bases de un sistema de investigación exitoso, tomando el ejemplo europeo y tomando el ejemplo de otros países que lo han realizado, es tener una excelente educación desde la primaria. La descentralización de la educación a mí me parece un principio importante que se practica hasta el extremo en el caso de Alemania. La educación dual es lo que explica por qué Alemania no tiene más de 30% de jóvenes con estudios universitarios, porque la educación dual es una verdadera alternativa para el resto de los jóvenes. Tener universidades competitivas y autónomas, los sistemas de investigación, centros de investigación privada y la orientación del Estado a través de formular lo que llaman los grandes desafíos para obligar incluso a la industria a investigar en áreas que a veces la industria no quiere tocar. Si ustedes tienen una compañía petrolera, a la compañía petrolera no le interesa la energía solar ni la energía eólica, pero es el Estado el que tiene que dar pautas y tiene que decir, ahora vamos a meternos también en las energías renovables, y tiene que orientar la investigación en estas áreas. Esto ha conducido a que en Alemania tengan una preocupación actualmente por lo que llaman la sociedad del conocimiento. Este es el número de investigadores por millón de habitantes, y aquí pueden ver que desde poco después de la unificación alemana, que fue en 1990, el número de investigadores ha crecido de 3.000 por millón de habitantes a 4.500. Es un incremento del 50% en el número de investigadores en un lapso muy reducido de tiempo. Y es porque el nuevo paradigma que están manejando, no solamente en Alemania, sino en Corea y en otros países, es el de decir la gran industria que operaba con miles de trabajadores, esa industria está desapareciendo, la manufactura está siendo automatizada, está siendo robotizada, y ahora lo que tenemos es la digitalización de la economía. Tenemos una sociedad donde el conocimiento y el flujo de conocimiento a través de redes va a ser lo que va a determinar a los ganadores y a los perdedores del futuro económico del mundo. Y por eso en Alemania, con esa preocupación en desarrollar una sociedad del conocimiento, una preocupación que comparte el resto de los países europeos, es que tienen esta curva. En México ha aumentado el número de investigadores en total, pero en cuanto a porcentaje por millón de habitantes, seguimos estancados más o menos al nivel que teníamos hace 20 años, y esa es una situación que tenemos que cambiar. Una cuestión que a mí me causó mucha extrañeza es que en el preámbulo de propuesta de la Ley de Ciencia y Tecnología de la senadora Ana Lilia Rivera, ella decía que iban a cambiar el paradigma de investigación. En el pasado, desde el PAN, desde Vicente Fox, y pasando por Peña Nieto, el paradigma había sido la sociedad del conocimiento, y ahí prácticamente dice, la sociedad del conocimiento es una patraña que inventaron los capitalistas para aumentar las ganancias, no ha beneficiado a los trabajadores, y por eso ahora vamos a cambiar completamente de paradigma. Eso me parece un error mayúsculo, el de pensar que la sociedad del conocimiento es una patraña capitalista. Y como ustedes ven aquí, los países europeos están muy preocupados, Corea está muy preocupada por no quedarse atrás en la sociedad del conocimiento. Esta fue la crítica, este es el texto del preámbulo, es donde critican la sociedad del conocimiento. Esto que parecería una alabanza a la sociedad del conocimiento es una crítica en realidad dentro del contexto de lo que sigue en la propuesta de esa ley. Entonces vamos por los pilares uno por uno para que vean algunas cuestiones que a mí me parece que para México serían relevantes. Hay una amiga mía que se ríe de mí porque me dice, eso que tú platicas, eso que tú dices, ¿eso es válido para Alemania?
Y aquí en México, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a implementar esas políticas? Y yo siempre le digo, bueno, lo importante es iniciar la discusión, lo importante es debatir, y si ustedes me quieren aventar tomates, me quieren aventar cebollas, háganlo, porque de eso se trata de discutir, se trata de ver cómo podemos avanzar en México, y lo que yo voy a hacer es simplemente estimular esa discusión. Este es el flujo de estudiantes en Alemania, que es lo que explica el porcentaje de estudiantes con títulos universitarios y la llamada educación dual. Después de la primaria, hay dos alternativas para los estudiantes. La escolaridad obligatoria en Alemania es de 10 años. Uno puede pasar a lo que sería la secundaria y la preparatoria para salir de ahí a la licenciatura en la universidad y a los posgrados, y eso lo hacen cerca de 3 millones de estudiantes en Alemania. Esa es una posibilidad. Se puede pasar de la preparatoria a las escuelas técnicas, que se llaman Fachhochschule, donde no tienen posgrado, no tienen doctorado, pero de estas escuelas técnicas se puede pasar otra vez, se puede regresar a un posgrado en la universidad y se puede incluso sacar el doctorado. Entonces hay este camino verde, que es el camino de la educación superior, en donde 30% de los jóvenes participan. Pero hay este otro camino, que es el camino de la llamada educación dual, en donde estudiantes que dicen, yo quiero estudiar nada más los 10 años de escolaridad obligatoria en este tipo de escuelas, pasan, por ejemplo, directamente a la industria después de terminar, o pasan a la escuela de oficios. Los estudiantes que pasan a la industria no pasan de aprendices, pero no pasan becados, pasan con un contrato con la empresa. Entonces, un estudiante que quiere entrar a trabajar a Siemens, entra con un contrato de Siemens, con un contrato ya como trabajador de Siemens. Pero la obligación de este estudiante es el de trabajar 3 días a la semana como aprendiz e ir 2 días a la semana a la escuela de oficios. Por eso se llama educación dual, porque una parte, la mayor parte, se hace en la industria, la menor parte se hace en la escuela de oficios, o el 40% se hace en la escuela de oficios, pero además todo está financiado por la industria. No son becas de ninguna manera, no son contribuciones que se le den mensualmente a los estudiantes, y además son programas de varios años, no es un programa de un año, de una beca de un año, es un programa de varios años. Voy a regresar a esto de la educación dual, pero primero les quería mostrar la distribución de las universidades alemanas. Y una cuestión que es muy importante es que en Alemania no hay una sola universidad federal. La educación, la responsabilidad por la educación es de los estados. Entonces Bavaria, que está aquí abajo en el sur, se ocupa de sus primarias, se ocupa de sus preparatorias, se ocupa de sus universidades, lo mismo que hace Hamburgo, lo mismo que hace Berlín, y la federación no interviene para nada en lo que es la educación. Las universidades compiten entre ellas, compiten por ser las mejores universidades en Alemania. El sistema es muy homogéneo. De hecho, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a estudiar en Alemania es que nadie pregunta en qué universidad estudiaste. Lo que preguntan es con quién te doctoraste, quién fue tu director de tesis, porque eso es lo importante, con qué persona, con qué investigador hiciste tu tesis, dada la homogeneidad del sistema universitario. Todas las universidades son autónomas, eso ni siquiera se discute. En Alemania no está plasmada la autonomía de las universidades en la Constitución. En ningún lado dice que tienen que ser autónomas. Es que así tiene que ser. A nadie se le ocurre que pueda ser de una manera distinta. Y desde que surgen las universidades, hace 500 años, la Universidad de Halle, o hace 550 años, la Universidad de Heidelberg, son autónomas, porque de eso se trataba. Se trataba de tener un cuerpo de eruditos que podían investigar, que podían trabajar al margen de lo que quisiera el poder público. Entonces, ese principio, el principio de la autonomía, que hoy se pone a discusión, y hoy también en reformas legales se está discutiendo en algunos estados si se mantiene la autonomía universitaria, es un principio que es autoentendible en el caso de Alemania, y además es autoentendible en el caso de muchas otras universidades. Hay 889 universidades de 88 países que ya firmaron lo que se llama la Magna Carta Universitaria, y en esa Magna Carta Universitaria se establece en el artículo 3 que hay libertad de investigación y libertad de aprendizaje, y las universidades son autónomas. Las universidades como cuerpos pensantes,
como organismos que siempre están mirando hacia el futuro, no pueden estar limitadas a la coyuntura actual, no pueden estar limitadas a la coyuntura de pocos años. Tienen que siempre mirar a largo plazo por la sociedad y por el desarrollo de la ciencia. Esto lo dejé en alemán para que sea un poco más impresionante, pero es lo que les mencionaba de la educación dual. Aquí abajo tienen el contrato, aquí tienen al joven que dice yo quiero ya empezar a trabajar en el banco, por ejemplo. Voy al banco, me consigo con el Deutsche Bank, me consigo un contrato de aprendiz y la mitad del tiempo, o 60% del tiempo, se la pasan en la empresa, el otro 40% se la pasan en la escuela de oficios, y además hay un examen intermedio. El examen intermedio es de la Cámara de Industria y Comercio. Ni siquiera es un examen universitario ni de la empresa. La Cámara de Industria y Comercio, que quiere tener trabajadores mecánicos, plomeros, electricistas altamente calificadas, es la que hace la prueba intermedia. Después siguen otros años de aprendizaje y de ir a la escuela de oficios, y se termina con el examen que califica al estudiante para ser maestro, para ser el Meister, ¿no? Que en Alemania es un título muy importante, y además no es ningún problema no tener un título universitario. De hecho, los plomeros ganan más que los profesores universitarios, y es un problema encontrar un plomero, y casi es como ir al doctor, conseguir un plomero, porque son gente altamente calificada. Además es una pequeña empresa, se convierten en pequeñas empresas porque ellos mismos contratan aprendices, y entonces van reproduciendo todo el sistema de maestro-aprendiz en la educación dual, que, como les decía, no es una beca. Recientemente el Estado de México acaba de introducir la educación dual, y yo leí la ley, me la mandaron para que viera cómo habían introducido la educación dual en el Estado de México. Es un sistema de becas, es un sistema donde hay un comité de selección y hay unos pocos estudiantes que les dan la beca y van a trabajar en la industria. Esa no es la educación dual. Será la educación dual y es ahora la mexicana, pero no es la educación dual. La educación dual en Alemania es lo que están viendo en este diagrama, y que a mí me parece un modelo de éxito. Les decía, no todo el mundo tiene que tener un título universitario, no todo el mundo tiene que ir a una universidad que a lo mejor ni siquiera la podemos llamar universidad por el nivel que tiene educativo. Y aquí está Esther, que todo el mundo sabe los problemas que tuvo Esther en la Ciudad de México tratando de imponer criterios mínimos de trabajo académico, normas mínimas de trabajo académico en alguna universidad. Bueno, en México ha habido avances con respecto a la escolaridad. Este es el promedio de escolaridad en el Distrito Federal, que es de 11.1 años, y este es el promedio nacional, 9.1 años. Este es el despegue, digamos, de la escolaridad en México desde los 70s, 80s. Esto es, de todas maneras, esto nada más es el promedio. Hay algunos estados que están rezagados, como Chiapas, como Oaxaca, pero este es el promedio, incluyendo a la gente que tiene estudios universitarios. No les da una muestra clara de qué es lo que está pasando en México. Una muestra clara de lo que pasa en México se obtiene si van a la base de datos de la OSD. La OSD, perdón, este es del grupo de los 20, pero también la OSD tiene sus datos. El grupo de los 20 países con las 20 economías mayores. Estos son los datos para México, y lo que indica este punto que ven aquí es que el 60% de la población tiene escolaridad de secundaria para abajo, o sea, menos de secundaria. Aquí tenemos la proporción de personas, cerca del 20% que tienen educación universitaria, terciaria, y ese no es el problema. La gran diferencia no está entre el porcentaje de educación universitaria, por ejemplo, en Alemania, por aquí está, 30%, 20% en México, la diferencia es pequeña. La gran diferencia es este punto y este punto. La gran diferencia es la escolaridad de base, la gran diferencia es la secundaria, la primaria. Muchos no terminan la primaria, y el promedio de escolaridad no les revela esa situación, se los revela esta comparación ya con los países de la OSD o con el grupo de los 20, y en estas comparaciones con la OSD y el grupo de los 20, México siempre es el país que está más atrás, ¿no? En cuanto a escolaridad, en cuanto a logros
en investigación y también en esto que se hace regularmente, que son los exámenes de ciencia y tecnología, el examen PISA. Y como pueden ver, México todavía es uno de los focos rojos, si estamos hablando de ciencia. Hay países que están en verde, el semáforo está en verde porque tienen buenos conocimientos los estudiantes, los países asiáticos, los países europeos, Canadá y Estados Unidos, pero México todavía tiene un rezago importante. Y si tenemos un rezago importante en la educación de base, pues vamos a tener también problemas en la educación científica. Entonces, el problema no es hacer la educación universitaria obligatoria para todos, porque además no se va a poder. Yo le acabo de preguntar el fin de semana a un senador, le dije, bueno, ¿y cómo van a hacer que la educación superior sea obligatoria para todos? Dijo, no, bueno, no se va a poder, pero va a subir el número de estudiantes con un grado universitario. Pero así no se hacen leyes. O sea, no se hacen leyes para que no se cumplan. Cuando se hacen leyes son para que se cumplan. Y si de entrada ya están calculando que la ley no se va a cumplir, bueno, pues entonces hay un problema. El problema no es la educación universitaria, el problema es abajo, en las primarias, en las secundarias, en donde tenemos que tener un esfuerzo muy importante. Ahora, el problema también de la educación básica, la educación primaria en México, es que al contrario de Alemania, donde yo les mencionaba, y al contrario de muchos países europeos, donde el gasto en educación es estatal y los estados están más cerca de los estudiantes, están más cerca de los padres y reciben más cerca las quejas incluso de los padres, es que en México la educación está federalizada. El 64% del costo de la educación lo paga la federación. Solo el 14.3% lo pagan los estados. Los estados no tienen dinero para sus universidades, no tienen dinero tampoco para las preparatorias, y entonces tienen una sola universidad estatal o a veces ni siquiera una universidad estatal. A veces tiene que expandirse el Politécnico o tiene que expandirse la UNAM a otros estados porque ese es gasto federal que cubre los déficits que hay en otros estados. Los padres que están preocupados, ha aumentado mucho la participación de los padres en el costo de la educación privada, y ustedes saben que el gran auge de las escuelas privadas, también de las universidades privadas, se da a partir de los 70s, 80s, cuando pues, la clase media se empieza a desesperar con el sistema educativo y empiezan a surgir muchas ofertas privadas para compensar los déficits en el sector público, que para mí tienen mucho que ver con esta centralización de la educación. Y acabo de leer hace 2 semanas una declaración de parte de funcionarios gubernamentales donde dicen que la propuesta a partir de ahora es la refederalización de la educación en México, completa refederalización, porque la prioridad es la lucha contra la corrupción. Los estados todos son corruptos, entonces concentramos todos los recursos en la federación y se los vamos a dar con cuentagotas se los vamos a dar de alguna manera que se pueda controlar que no haya corrupción. Una cuestión que para mí es importante es que si ven los datos de la OECD, el crecimiento de la economía ha sido relativamente alto desde 1970 y en México tenemos una línea más o menos paralela, pero en realidad nos hemos estado rezagando con respecto al resto de la OECD. Esto es importante porque México ha tenido un crecimiento de la población mayor, que el resto de los países de la OECD. Entonces, esta brecha entre la OECD y México realmente ha estado aumentando y tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la producción y tiene que ver con el gasto en investigación. El gasto en investigación en Alemania es de 2.8% del Producto Interno Bruto. Esta tabla es interesante porque aquí están ajustados los datos considerando lo que se llama la paridad de compra, considerando que en algunos países algunos insumos son más baratos que en otros países, y entonces haciendo ese ajuste de la paridad de compra, resulta que Alemania tiene ya cerca del 3% de inversión. Corea del Sur, que está muy preocupada, como les decía, en la sociedad del conocimiento, tiene 4.3% de participación del Producto Interno, de la investigación en el gasto público. Y yo siempre que pienso de México,
Me fijo en el tamaño de la población, en el ranking de la población somos el país número 11, y cuando comparo las estadísticas y lo que sucede en México, siempre utilizo el número 11 de referencia. En el tamaño del PIB, porque somos muchos mexicanos, estamos en el lugar 15, un poco menor que el lugar 11, pero ya en cuanto a producto por cabeza, producto per cápita, estamos en el lugar 70. Es lo que les mencionaba, el crecimiento de la producción es también crecimiento simplemente del número de personas que están produciendo, pero no la participación per cápita. Investigadores por millón de habitantes, estamos en el lugar 70, es decir, estamos muy lejos del lugar 11. En ciencia estamos en el lugar 60 y solo en fútbol estamos más o menos, no estamos tan mal, ¿no? En el ranking de la FIFA estamos en el lugar 18 y hemos llegado a estar en el lugar 16, así que ahí nos defendemos. Pero en el resto de los indicadores no. Y esto tiene que ver con este gasto de 0.5%, de esta participación de 0.5% del gasto público en investigación. En volumen somos el país número 21, en porcentaje del Producto Interno Bruto somos el país número 56 y en participación per cápita somos el lugar número 53. O sea, muy lejos del lugar 11 que nos correspondería por el tamaño de la población, que es, digamos, el número de referencia. Ahora, ¿cómo le hace Alemania o cómo le hacen los países europeos para tener su investigación? Tienen las universidades, que todas son autónomas, como les decía, porque ni se discute que no sean autónomas, y tienen varios sistemas de investigación. El sistema Fraunhofer, que es para colaboración con la industria, el sistema Helmholtz, que es para la ciencia de gran tamaño, el sistema Leibniz, que recoge o agrupa a los centros de investigación estatales de los estados, y el sistema Max Planck, además de las academias de ciencia y otros institutos de salud, etc. Entonces vamos uno por uno. La distribución de los centros de investigación es muy homogénea por toda Alemania, por todos los estados, porque Alemania hace una cosa muy peculiar. Hay parte de este gasto que es federal, por ejemplo el gasto para los sistemas Max Planck es federal, pero nada más el 50%. Y cuando el sistema Max Planck quiere abrir un nuevo centro, por ejemplo en Berlín o un nuevo centro en Hessen, dicen vamos a hacer un nuevo centro de inteligencia artificial, como hicieron recientemente, o vamos a hacer un nuevo centro de materiales cerca de Stuttgart, lo ponen a subasta. Es decir, la federación dice vamos a pagar el 50% del proyecto a largo plazo, de aquí a 30, 40 años, y el Estado que alza la mano y dice yo pongo el otro 50%, ahí se va el centro de investigación. El centro de investigación se subasta entre los estados. Y si hay más estados que quieran tener el centro de investigación, entonces ya se tienen que poner de acuerdo y a veces incluso se crean 2 centros de investigación si hay la masa crítica para crearlos. Eso es lo que les mencionaba de la descentralización del gasto en investigación básica. El 50% del presupuesto de un gran proyecto es de la federación, el 50% es del Estado, y el sistema Max Planck funciona como una especie de universidad distribuida. Tiene su director general, es una especie de rector, y ese rector coordina a los centros, y además los centros son autónomos otra vez. La autonomía y la libertad de investigación está plasmada en los documentos constitutorios del sistema Max Planck. No está en la Constitución, pero es algo que todo el mundo entiende como algo que así tiene que ser y no hay otra manera en que se pueda realizar. Esta es la distribución de los institutos Max Planck. Últimamente han empezado a abrir centros en el extranjero. De hecho, René Drucker-Colin, que estaba antes en la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, quería traer un centro Max Planck a México. Ya no sé en qué acabó eso, pero el sistema Max Planck también ha estado extendiéndose hacia el extranjero. Tienen 23,000 empleados, la tercera parte son investigadores. O sea, es un sistema vibrante con muchos premios Nobel. Para lo que se llama Big Science, tienen 18 centros. Estos sí son todos gasto federal, porque son inversiones en energía nuclear, por ejemplo en Jülich, son inversiones en aceleradores, por ejemplo el sincrotrón en Hamburgo o el sincrotrón en Berlín. Entonces estos centros, como requieren una gran inversión, tienen incluso algo así como 2,5 veces más presupuesto que el sistema Max Planck, porque son los grandes aparatos, ¿no?
son las grandes máquinas para la investigación de frontera. Y el sistema Leibniz son 93 centros independientes y son financiados por los estados. Eso, el 100% de financiamiento es de los estados. Entonces, Bavaria tiene algunos, Hessen tiene algunos, Turingen tiene algunos, y para tener más fuerza, para tener su lobby, por así decirlo, para conseguir presupuesto, se agrupan en el sistema Leibniz, que también tiene un director general, y el sistema Leibniz coordina las actividades de todos los centros de investigación. Francia y España tienen algo similar al sistema Max Planck, aunque el sistema alemán está mucho más organizado en cuanto a la separación entre diferentes áreas de actividad. En Francia existe el Centro Nacional de la Investigación Científica, tienen este presupuesto, 2.3 billones, o sea, miles de millones de euros, y 31.000 trabajadores, 31.000 trabajadores en el staff. En España tienen el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con 11.000 empleados. Y no todos son investigadores, pero una buena parte de estos empleados son investigadores. Entonces, ese es el modelo que se sigue en Europa. El modelo de sistemas de investigación, en donde se recluta a los mejores investigadores del país. Y además, y eso también es muy importante, estos centros están afiliados con las universidades. Por ejemplo, en el caso del sistema Max Planck, tiene centros por todos lados. El centro de bioquímica, por ejemplo, de bioquímica molecular en Berlín, del sistema Max Planck, los directores, los investigadores que están ahí, quieren ser profesores, quieren tener En Alemania hay una especie de fetichismo por el título de profesor, ¿no? Profesor doctor es como que es muy importante. Pero solo se puede ser profesor en la universidad, entonces si quieren ser profesor tienen que colaborar con la universidad y tienen que graduar estudiantes y tienen que tener estudiantes de doctorado. Entonces hay una colaboración muy estrecha entre el sistema Max Planck y los centros de investigación en todo el país, como pasaría aquí con el Cinvestav y el Politécnico, que tienen un enlace muy estrecho. Así es con el sistema Max Planck, pero no solo para una universidad, sino para todas las universidades que estén cerca de las instalaciones del sistema Max Planck. Ese es el modelo, la integración del trabajo también con las universidades, porque las universidades son el semillero de estudiantes, de nuevos valores, como diríamos hoy, para llevarlos hacia la investigación, para poder seguir desarrollando los proyectos que se tienen. Bueno, ahora las academias. Otra cuestión que a mí me pareció muy preocupante de la propuesta de ley en febrero fue que se dijo esto. Se dijo: las academias de ciencias en México son instituciones privadas, son clubes de cuates, por así decirlo, y entonces pues que se paguen de las cuotas de sus miembros, porque así es en otros países. Así es como es en otros países y pues México tiene que ser como en otros países. Entonces vamos a ver cómo es en otros países. La Royal Society, una de las academias más antiguas del mundo, fundada en 1660. Newton participó en las reuniones de la Royal Society. La Royal Society tiene un ingreso garantizado por el Estado de 85 millones de libras anuales. Y esos 85 millones de libras anuales no son para proyectos de investigación, son para difusión de la ciencia, son para llevar la ciencia a las primarias, a las preparatorias, a las secundarias, a la educación superior. Esa es la tarea de la Royal Society, aparte de agrupar a la élite científica, no solamente del Reino Unido, sino de otros países. El Instituto de Francia, que recoge a las 5 mayores academias francesas, la Academia de la Lengua, la de Humanidad, la de Ciencia, la de Bellas Artes, la de Ciencias Políticas y Morales, fue fundado en 1795, y la fecha es muy importante porque es poco después de la Revolución Francesa. Y después de la Revolución Francesa, una de las primeras prioridades políticas fue la de desarrollar la ciencia, la de conformar algo nuevo, que no era ya la ciencia, digamos, de aristócratas. Y las academias, antes de eso, eran academias de aristócratas. Ahora eran academias abiertas a todos los investigadores, abiertas a todo el mundo, y para hacer difusión de la ciencia. El Instituto de Francia tiene un ingreso de 55 millones de euros al año, también para hacer difusión. Las academias en Alemania tienen 88 millones de euros al año para difusión,
son 65 millones de euros para las academias estatales, porque también los estados tienen sus academias de ciencias, la Academia Nacional y la Academia de Ingeniería, y entonces son 88 millones de euros. Entonces, de ninguna manera en el resto del mundo las academias se pagan de las cuotas de sus miembros. Y yo calculé cuánto le tocaría a los miembros de la Royal Society si tuvieran que pagar todo con sus cuotas y le tocaban 67,000 euros por cabeza a los miembros de la Royal Society. Así que tendría que pedir un crédito bancario para poder cubrir sus cuotas anuales. Entonces, las academias también juegan un papel muy importante. No solamente son, como les decía, reuniones de amigos para discutir la última novedad científica, están encajadas estructuralmente dentro de esa arquitectura de la investigación científica. Y España, que estaba rezagada, copió el modelo francés, metieron a las 10 academias reales en lo que llaman el Instituto de España, y ese Instituto de España es el que se dedica a la difusión de la ciencia en España, con un presupuesto que no es tan grande como el de los franceses, los alemanes o los británicos, pero que seguramente va a estar creciendo en los próximos años. Bueno, ahora la innovación industrial, que a mí me parece muy importante. Se ha demonizado, y de hecho en los últimos meses ha habido muchos artículos en los periódicos demonizando la participación privada en la investigación. Este artículo que apareció en La Jornada, donde se decía que ahora hay guachicoleros de la ciencia, y el señor John Ackerman, que escribe también en La Jornada, utilizó el término para decir que todos los que critican a la Ley de Ciencia y Tecnología son guachicoleros de la ciencia. En este artículo se afirma esto. Todas las grandes innovaciones de las últimas décadas han sido desarrolladas por instituciones públicas. Ha sido inversión pública. Y dan algunos ejemplos, el GPS, las pantallas, etc. Es completa y totalmente falso. Si ustedes ven el gasto en investigación actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, de compañías como Google, como Amazon, etcétera, que han hecho avanzar la digitalización de la economía de manera enorme, no tienen ni de lejos nada que ver con el gasto público en investigación. Entonces, yo creo que hay que dejar de demonizar la participación privada, y además se han manejado números que no tienen ninguna validez. Se dijo que el CONACYT había desviado 50,000 millones de pesos hacia la industria, y el dinero desviado hacia la industria era mayor que la estafa maestra el día de San Valentín, el año 1 de la República Morosa. Y yo calculé el presupuesto que tiene CONACYT para proyectos con la industria, y el número que se manejó era 200 veces mayor que el presupuesto de CONACYT en ese rubro. Así que CONACYT tenía que haber estado funcionando 200 años para haber transferido las cantidades que se manejaron como guachicol de la ciencia, que desgraciadamente no llegó por acá. Bueno, pero decía, en otros países no es así. En investigación, en Alemania, el 70% de la investigación se da en centros industriales. O sea, todo lo que vieron, que es impresionante, si ven el sistema Max Planck, el sistema Fraunhofer, el sistema Leibniz, los centros estatales de investigación, los grandes montos, miles de millones de euros, eso es el 30% de la investigación en Alemania. El otro 70% es Volkswagen, es Daimler, es BMW, es Bosch, es Siemens, etc. Es la industria alemana que está poniendo el 70% de la investigación. Entonces, no es ninguna tragedia que uno no pueda hacer investigación en la universidad, porque existen los centros de investigación privados, que además pagan más. Esta es la estadística para el resto de Europa. 55% de la investigación es privada. Alemania, como es un país exportador, tiene un poco más de participación privada, pero la mayor parte de la inversión es esta columna azul y no la columna roja, que es la columna estatal. Además, esto ha ido aumentando, esto está en alemán, pero lo que me muestra es el incremento de la inversión privada en investigación y el incremento de la inversión estatal, y pueden ver que el incremento de la inversión estatal se ha dado, pero es modesto comparado con el incremento de la inversión privada, porque también las compañías quieren estar al día, quieren ser competitivas, y estos son los datos que les mencionaba yo de Estados Unidos, en donde pueden ver que Amazon invierte 22,000 millones de dólares anuales en investigación, simplemente para lo que es Amazon, para el negocio de Amazon. Google o Alphabet invierten 16,000 millones, y de ahí para abajo, ¿no?
Entonces, si ustedes suman toda la investigación privada en Estados Unidos, no es ni de lejos lo que se invierte en cuanto a investigación estatal. Por eso la investigación estatal tiene el principio de ser investigación rectora, investigación de mostrar por dónde se pueden hacer las cosas, de mostrar, por ejemplo, en la universidad se pueden hacer nuevos tipos de pantallas o nuevos tipos de comunicación electrónica y ya después eso lo adopta la industria o se crean startups, se crean nuevas compañías que sobre todo en California producen esas nuevas innovaciones. Entonces en México nunca, jamás vamos a llegar al 1% o al 1.5% o al 2% de participación del gasto público en investigación, porque el déficit es la investigación privada. Y es donde habría que preocuparse, es donde habría que ver cómo modificar las leyes y de qué manera se tiene que obligar a la industria a que investigue. Porque a veces hay que obligar a la industria, yo no digo que sean angelitos y que no quieran, que no estén pensando en su ganancia, claro que están pensando en su ganancia, pero el Estado puede regular, el Estado puede intervenir a través de leyes, puede fomentar cierto tipo de investigaciones y puede tratar de que en México también se llegue al 1% de investigación o al 1.5% del Producto Interno Bruto en investigación, pero sin investigación privada no va a suceder. Eso me queda completamente claro. Este es el flujo de talento en Alemania, del sistema educativo a la universidad con los posgrados. Y Alemania, en las universidades tienen una estructura muy peculiar. Los puestos permanentes son muy pocos. O sea, prácticamente el único que es permanente en la universidad es el profesor. Y todos los demás son puestos en donde la gente va de pasada. Y va de pasada porque va a hacer sus posgrados y va a acabar en centros públicos de investigación o va a acabar en investigación industrial, pero va a acabar haciendo cosas importantes y por eso se trata de que la gente no se quede en la universidad, los posgrados no se queden en la universidad. Alemania tiene 1.7 millones de personas con doctorado. Ese 1.7 millones de personas con doctorado está sobre todo aquí, en la investigación industrial y en la producción industrial. No en las universidades, porque no hay 1.7 millones de plazas para personas con doctorados en las universidades. Entonces, el flujo de talento, que a mí me parece muy importante, es una cuestión que hay que estudiar, hay que analizar cómo se puede posibilitar en México, pero demonizar la investigación industrial y decir fomentar la investigación industrial en México es peor que la estafa maestra, es un error gravísimo. Es un error que proviene de la ignorancia, básicamente, de la ignorancia de no saber cómo se hace en otros países. El Estado regula la investigación en México a través de lo que llaman los grandes desafíos. Por ejemplo, inteligencia artificial es un gran desafío. Dicen, vamos a poner 2.000, 3.000 millones de euros en 5 años para desarrollar la inteligencia artificial y ese dinero se hace en convocatorias y puede participar los centros públicos de investigación, pero también puede participar la industria. Pero la industria participa con el 50% nada más. Si Volkswagen entra a un proyecto de desarrollo de vehículos eléctricos, por ejemplo, el Estado subsidia 50% y Volkswagen tiene que meter 50% de recursos propios. Y de esa manera es una palanca, de esa manera se potencia el gasto público para incrementarlo. Y 1 euro se convierte en 2 al utilizar investigación privada. Y hay varias áreas en donde en las últimas épocas se ha hablado mucho. Lo importante es que la industria participe con el 50% del financiamiento y a veces hay que obligarlos, porque a veces no quieren. Pero el Estado alemán está viendo que se hagan las cosas, está viendo que se tengan proyectos a largo plazo y está viendo que se logre esa sociedad del conocimiento y por eso tienen esos grandes desafíos. Ahora, en México tenemos muchos problemas estructurales, ya mencioné algunos. Uno que tenemos reciente es que se acabó Pemex y el crecimiento de la deuda externa, si ven el año, ahí se acabó Pemex como cochinito del gasto estatal y ahora se cubrió al principio con deuda externa, ahora habrá que ver cómo se van a cubrir los déficits que se han generado. Como porcentaje del Producto Interno Bruto ya llegamos al 52% del Producto Interno Bruto a partir de 2010. Había bajado, después de la crisis de la deuda de los 80s, había bajado la participación de la deuda total en el Producto Interno Bruto como porcentaje. Ahora ya ha crecido y el número, si ustedes lo ven, son 450.000 millones de dólares
La crisis de la deuda en 1982 empezó con 100,000 millones de dólares de deuda. Ahora son 4.5 veces más. Claro que la economía ha crecido también de manera importante, así que como porcentaje del Producto Interno Bruto todavía no llegamos a los porcentajes de los 80s, pero es una cuestión que también hay que pensar que es preocupante con respecto al gasto público. Pero la base tributaria es para mí el principal problema si queremos hablar de investigación. Esta es la OECD y este es el porcentaje de impuestos comparado con el Producto Interno Bruto, y este es México. O sea, si ven la base de datos de la OECD, se tienen que acostumbrar a que México siempre está a la izquierda. Siempre es el número del más a la izquierda, porque 17.2% de impuestos como porcentaje del PIB es bajísimo comparado con Dinamarca o comparado con España, que tiene 33%, o comparado con el promedio de la OECD, que es 34, 35%. Entonces, si no existen recursos para la investigación en México, esto también tiene que ver con la base tributaria, que no hay una base tributaria sana. Aquí tienen el desarrollo de la base tributaria en México. En los últimos años ha crecido la participación de los impuestos en el PIB, en el Producto Interno Bruto, pero ha sido porque le han apretado las tuercas a los pequeños contribuyentes, no a los grandes contribuyentes. Y todos ustedes lo saben, ¿no? Que Lolita ya es electrónica y ya está en todos lados, pero para los pequeños contribuyentes. Entonces, ahí hay un problema que también se va a tener que resolver. Hay evasión fiscal. Pero les quería mostrar esta gráfica que a mí me parece muy importante para el caso de México para entender lo que significa la descentralización. En Alemania los impuestos cuando se pagan, no se llaman impuestos federales ni impuestos locales. Se llaman impuestos comunes, así se llaman. Aquí está la palabra, Gemeinschaftssteuern. Entonces, yo pago mis impuestos y son lo que se llaman los impuestos comunes. Además, la recaudación de impuestos ocurre en los municipios, ocurre aquí abajo. Entonces, los municipios, ahí donde yo vivo, ahí recogen mis impuestos, ahí les doy mi cheque o les traigo una transferencia bancaria y ahí están mis impuestos. El municipio se lo pasa al Estado y el Estado se lo pasa a la Federación. Entonces, el flujo es de abajo para arriba y los porcentajes son los que ven aquí. Para los impuestos a las ganancias de las industrias, el 50% se va a la Federación, el 50% se va a los estados. Para el ingreso propio de las personas, el 42.5% a la Federación, el 42.5% a los estados. Este es el IVA, la participación en el IVA, balanceado entre Federación y estados, y los municipios reciben el 15% del impuesto personal y reciben también parte del IVA, que también es muy importante. Y de esta manera los municipios están bien financiados, de esta manera los estados están bien financiados y los estados no le tienen que pedir dinero a la Federación porque es la Federación la que le tiene que pedir su parte a los estados. Esa es una cuestión incluso mental tan importante, el de pensar que son los estados realmente los que forman la base de un país, los que forman la base del pacto federal, y no la Federación la que crea el país a través de su dirigencia económica, que en el caso de México, también lo vemos desde el punto de vista de la terminología, en el caso de México, lo que se llaman los ingresos propios por entidad federativa, que varía según la entidad, pero la media son 11%, el 11% de los ingresos de un estado son propios. Y el resto de los ingresos es lo que se llama los ingresos federales. Y entonces hay participaciones federales que se le dan a los estados y hay aportaciones federales. Entonces en México los estados tienen a un jefe, por así decirlo, a un papá, que es la Federación, y ese papá, que es la Federación, le da su 84% de los ingresos que tiene el estado, vienen directamente de la Federación. Y eso ocurre de diferentes maneras, a través de diferentes secretarías, etc. Ahora, en el marco de la lucha contra la corrupción, todo eso va a ocurrir a través de superdelegados y va a ser una concentración de la concentración, porque tenemos la Federación como tal, que absorbe la mayor parte de los impuestos y después los reparte por un canal que va a ser un canal único para hacerlo llegar a los estados. Eso implica que los estados van a perder, yo pienso que van a perder autonomía, que van a perder iniciativa,
que no van a tener dinero para ciencia, para educación, y además en el caso de la educación hubo lo que se llamó el Pacto de Federalización de la Educación en 1992, que iba a distribuir los recursos federales a los estados, y ya los estados ocupaban sus escuelas de sus maestros, y ahora hay un flujo contrario. Michoacán regresó a la federación, y esa fue la raíz del conflicto que hubo a principio de año en Michoacán. Regresó a la federación toda la cuestión educativa, y ahora la federación es la que va a pagar la cuestión educativa en Michoacán y en muchos otros estados. Así se dijo, la idea es federalizar todo el gasto educativo y federalizar todo el gasto en salud. Salud y educación son las dos cuestiones que se van a refederalizar y que nos van a llevar a esta situación otra vez. Les digo, si comparan con la OSD, no necesitan buscar México, siempre está al final. Esta es la participación de los estados en el Producto Interno de México, y esto es para diferentes países. En Canadá, el 12.8% de los ingresos, o sea, los ingresos de los estados equivalen al 12.8% del Producto Interno Bruto. En Alemania el 7.5%, en España, etc. En México es el 0.37%. Los estados están siendo ahogados. Y federalizar realmente la educación, ese pacto educativo que se había convenido en 1992, está agonizando precisamente por esta situación. Además de que cada nuevo gobierno se siente el parteaguas de la historia, entonces yo les quería mostrar esto porque me parece interesante. En Estados Unidos la Constitución es la más vieja de América, tiene más de 220 años y ha habido 27 modificaciones exactamente, porque no todo tiene que estar en la Constitución. Pero aquí en México ya nos acostumbramos a que todo tiene que estar en la Constitución, y cada vez que llega un nuevo presidente, pues 66 cambios a la Constitución, 55, 77, aquí 147. O sea, ni siquiera me imagino cómo se puede cambiar la Constitución 147 veces. Pero esa es la tendencia es la de ponerle candado a las cosas. Llega el nuevo gobierno, se siente el parteaguas de la historia, nosotros sí somos los buenos, y entonces le metemos candado, modificando la Constitución. Y yo creo que todo gobierno debe ser muy humilde, y debe ser muy humilde históricamente, en el sentido de decir, nosotros no somos la última palabra, y tenemos que escuchar a la oposición, tenemos que ver qué otras ideas hay, tenemos que mantenernos abiertos para modificaciones, incluso de nuestro camino, si hay que tomar esas modificaciones. Entonces, la investigación científica es un edificio. La investigación científica es un edificio con un sistema educativo que en el caso de México está un poquito tambaleante, con sistemas de centros de investigación, con innovación industrial, que me parece muy importante, como ya lo mostré con las estadísticas, y el pacto federal y la estructura tributaria, que tienen que darle un fundamento a todo eso, porque se pueden diseñar muchos programas, pero si no existen los recursos, no se van a realizar. Entonces, ustedes como centro de investigación, como Cinvestav, realmente les quiero dar un homenaje como Cinvestav, porque la visión de los fundadores, la visión de Arturo Rosenbluth, la visión del ingeniero Méndez Docurro, la visión de Bravo Aguja, la visión de todas esas personas que se reunieron para crear el Cinvestav, para llegar en México a un verdadero sistema de centros de investigación, es precisamente esa. Y lo que hay que hacer es fortalecer esa dirección. Y yo le digo a los compañeros que trabajan en los centros públicos de investigación de CONACYT, que ya llegó la hora de que declaren la independencia, que ya llegó la hora de que se conformen como sistema, ya llegó la hora de que México tenga algo comparable al sistema Max Planck. Y se puede hacer con todos los centros de investigación que existen en México, qué mejor. Y yo sé que hay muchos problemas, siempre me dicen, lo que tú planteas no es tan fácil. No, no es fácil, pero yo no vengo a deprimirlos, yo vengo a motivarlos. Yo vengo a mostrarles dónde están algunos modelos de éxito que existen en otros países. Y hoy me preguntaban los colegas de difusión, ¿qué mensaje tendrías para la juventud del Cinvestav? El mensaje que yo tendría es el mismo que García Márquez alguna vez le dio a una escuela, a estudiantes de una escuela que se graduaba. Los jóvenes no deben esperar nada del futuro, porque es el futuro el que espera todo de ustedes. Nosotros ya vamos de salida, yo ya voy de salida, yo ya voy a jubilar.
pero ustedes son los responsables de convertir a esta estructura tan valiente en una verdadera arquitectura de la investigación, y eso comienza por interesarse por estos problemas, por discutir estos problemas y por intervenir y por alzar la voz y por hacer propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, muchos temas para la reflexión y las preguntas. Nos falta apoyo técnico porque se tuvieron que ir a la reunión con el sindicato, pero aquí nos va a apoyar el arquitecto. Por favor, ¿preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Trujillo, soy del Departamento de Infectómica. Y bueno, yo desde hace unos años me he preguntado por qué en México no tenemos una Secretaría de Ciencia y Tecnología, algo que nos permita, no sé, mayor inversión en estos temas. No sé qué piensa usted al respecto, doctor. Los países europeos tienen Secretaría de Ciencia y Tecnología. En el caso de Alemania, se llama Secretaría de Educación y Ciencia. Pero, y eso es lo importante, o sea, hay una secretaría, ¿no? Y es Educación y Ciencia. Pero la educación es de los estados. Entonces, el secretario de Educación en Alemania no se dedica a las primarias y a las secundarias, se dedica a la investigación, porque son los estados los que ya tienen resuelto el problema de la educación hasta la universidad. Entonces, ese es el caso de Alemania. En el caso de España, también crearon la Secretaría de Innovación y Ciencia hace algunos años y están trabajando en ese modelo. Entonces, sí existe esa tendencia a tener una Secretaría de Estado por la prioridad que tiene la ciencia y la tecnología, y es la que formula, por ejemplo, los grandes desafíos. Ellos son los que dicen, el gran desafío al futuro es las nuevas energías, la energía eólica, etcétera, y entonces llaman al resto de la comunidad científica a participar. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bueno Boj, estudiaba mecatrónica aquí en UPITA. La pregunta que yo le haría es referente a la educación dual. ¿Cómo se podría incentivar si el desarrollo de estructuras organizacionales a través de gobierno para crear empresas públicas, por ejemplo, de desarrollo tecnológico como baterías para los coches eléctricos, los mismos coches eléctricos, una industria automotriz, o más bien la opción sería por el lado de regular o crear alianzas con las empresas que ya están constituidas en la República, ¿no? Y por otro lado, la parte tributaria, si usted considera que debería de aumentar el porcentaje, por ejemplo, de IVA o de impuestos, o más bien es regular esa parte de recaudación con las grandes empresas. Gracias. Bueno, primero la cuestión de la industria. La industria automotriz en México tiene tanta exportación porque hay lo que se llama la ley de la industria automotriz, y esa ley de la industria automotriz dice que si una compañía como Ford importa partes de Estados Unidos para armar autos de Ford, tienen que exportar partes o vehículos terminados y tienen que tener una balanza comercial balanceada, ¿no? O sea, en cero, números negros, vaya, para el país. Eso fue lo que provocó el crecimiento de la industria automotriz en México, aparte del NAFTA, ¿no? del Tratado de Libre Comercio. Pero antes de eso ya había una gran industria automotriz en México por esa balanza equilibrada de exportaciones. Y yo lo que he propuesto en el pasado es que así como se le pide a las empresas transnacionales en México que exporten, se les pida que investiguen en el país, que haya una participación en investigación. Volkswagen exporta muchísimos autos a Estados Unidos, pero Volkswagen no tiene un centro de investigación como tal en México. Ni Ford, bueno, Ford ya está haciendo algo en Cuautitlán y algunas otras armadoras, pero es muy poco, es muy reducido. Existen algunos casos, Continental tiene un centro de investigación en Guadalajara, Intel también tiene un centro de investigación en Guadalajara, pero son con cuentagotas. Yo por eso creo que
el papel del Estado es el de intervenir como regulador y meter ese tipo de leyes. Es decir, si ustedes quieren ingresar al mercado mexicano, que es un mercado muy importante, con 120 o 130 millones de habitantes, tienen que investigar en México y además tienen que hacer transferencia de tecnología. Eso es lo que hicieron los chinos. Los chinos empezaron adquiriendo los trenes rápidos de Alemania, de Siemens precisamente, y le exigieron a Siemens que si quería armar trenes en China lo podían hacer, pero tenían que transferir tecnología y tenían que tener investigación local y partes locales. Y ahora los chinos ya exportan trenes a todo el mundo. De hecho, el tren que falleció, el que iba a ir a Querétaro, iba a ser un tren chino, ¿no? Precisamente porque los chinos ya están exportando trenes. Entonces, también hay modelos de éxito en el mundo que habría que investigar, sobre todo en Asia, Corea, China, etcétera. ¿Cómo le han hecho ellos para adquirir la tecnología y para desarrollar grandes centros de investigación? Y yo creo que hay manera de hacerlo. Crear una empresa nada más por crearles, y ahí está la empresa, y esta empresa va a ser, no sé, el celular mexicano, no me parece factible, porque en la actualidad una empresa no es una empresa es una red de producción. El mismo Apple, para crear el iPhone, necesitan componentes de 1000 compañías. Entonces es un problema de logística, es un problema de diseño, es un problema de integración. Y a veces hay startups que con 10 gentes pueden lograr crear un producto que después se hace muy importante, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto cuestión de crear una empresa mexicana para esto, es crear las leyes, crear los mecanismos de regulación para posibilitar la investigación privada e incluso posibilitar la creación de startups en México en muchas de estas áreas. O sea, la misma pregunta que tú me haces aquí, si le hicieras en California, te dicen, pues vete aquí con el capitalista de la esquina para que te dé capital de riesgo, y si ya sabes cómo hacerle, él te da 100 millones y armas tu empresa. Pues eso es lo que hacen en esos países. Buen día, mi nombre es Armando, estudiante de aquí del Simvestab. Mencionaba en alguna parte de su charla que una de las partes más importantes de la educación de los individuos es la educación básica. Por otro lado, la inversión de la industria también es un factor importante en el crecimiento del conocimiento. Ahora, particularmente en México, considero, y creo que no soy el único, que la educación básica ha sido terriblemente golpeada, en parte por lo que mencionaba de la centralización. Mi pregunta es, ¿cómo podría incentivarse a la industria mexicana a invertir no en los estratos altos de educación, investigación y posgrado, sino en la educación básica? ¿O si es solamente un sueño que estoy teniendo ahorita? Bueno, la verdad nunca me lo había planteado. O sea, nunca había pensado que la industria mexicana podía de alguna forma subvencionar o crear escuelas básicas, desde primaria a secundaria. Tenía que pensarlo, o sea, realmente no te puedo contestar en este momento, pero para mí lo que sí es muy importante es que no se diluyan los estándares, porque no tiene ningún caso que la población tenga 10 años de escolaridad si esos 10 años de escolaridad equivalen a los 6 de antes. O sea, nos estamos engañando nosotros mismos. Y yo escribí varios artículos, y de hecho se los puedo mostrar aquí. Estas son las referencias, con esto salvo mi alma. Son los artículos que he escrito en los últimos meses en algunos periódicos. Yo escribí un artículo criticando el proyecto de 100 universidades nuevas para México, porque no son 100 universidades. O sea, una escuela que tiene una carrera o 2 carreras en un edificio arriba de un mercado, esa es una escuela, pero no es una universidad. Y entonces nos estamos engañando a nosotros mismos diciendo que ya vamos a crear 100 universidades y con eso vamos a crear toda la demanda educativa y ya no va a haber rechazados, porque además es un derecho humano ahora y es obligatorio. Y si es obligatorio vamos a tener que reducir la calidad de todas las universidades. Si es un derecho humano y obligatorio y me rechazan en el Politécnico, yo puedo ir y demandarlos, porque me están violando mis derechos humanos y no tengo una plaza para los estudios superiores. Entonces, por el momento, así como está la situación, casi lo más importante es evitar que se siga degradando la educación en México.
Y si se puede mejorar, mucho mejor. Pero evitar que se siga degradando es muy importante. ¿Podrían levantar la mano quienes quieren hacer preguntas para ver cuánto tiempo más contamos? La doctora, después de alguien que ya tiene el micrófono. Adelante. Bueno. Cristian Valderas, del Departamento de Física, aquí del centro. Una pregunta. Ya ve que hay de fetiches a fetiches, ¿no? Aquí pues, se ve que el fetiche del título universitario es el que pega, pero ya a estos niveles tenemos otro fetiche inclusive más dominante, ¿no? Que es el publish or perish, ¿no? Ese fetiche, ¿cómo convive con todo lo que acabamos de decir y principalmente con esa motivación y ese mensaje que nos da a los que estamos estudiando ahorita? Pensemos en las cosas que hay que cambiar para que el mecanismo de la ciencia avance en México, pero sin embargo tenemos esta alienación a o publicas o pereces, ¿no? Y es un fetiche, creo, bastante fuerte, ¿no? Es una cuestión complicada, pero digamos que México es el país de los parches. Siempre que hay un problema lo parchamos con un curita y luego con otro, y después ya hay muchos curitas parchando todo y hay que de alguna forma encontrar soluciones. Se ha criticado mucho al Sistema Nacional de Investigadores porque dicen pone mucha presión sobre la publicación de papers y no tanto sobre logros que se pueden tener de otra manera. Por ejemplo, si mando un cohete a la Luna y aterriza, a lo mejor no puedo publicar ningún paper porque ya lo hicieron en 1969, pero sería un logro tecnológico muy importante. Entonces siempre hay esa tensión entre lo del desarrollo tecnológico y la publicación. Yo creo que el Sistema Nacional de Investigadores fue muy importante para México y sigue siendo muy importante porque le puso las pilas a los investigadores en México en los 90 para que se pusieran a publicar. Entonces, desde ese punto de vista me parece que ha sido exitoso incluso. El problema del Sistema Nacional de Investigadores es que no es parte del salario. Y como no es parte del salario, lo puedo perder y entonces vivo un poco obsesionado por mi nivel de SNI, que si voy a llegar al 2 y me van a bajar del 3 al 2, etcétera, ¿no? Entonces eso sí tiene ese efecto y además tiene el efecto de que no cuenta para nada para las jubilaciones. Por eso en México la gente no se puede jubilar porque pierde una parte muy considerable del salario. No se abren plazas para los nuevos investigadores. Pero tenemos un montón de curitas ahí. Uno de ellos fue el Sistema Nacional de Investigadores. Yo creo que es perfeccionable, yo creo que se puede pensar en formas de modificarlo, pero la respuesta real que yo te daría, si estuvieras en Alemania o si estuvieras en Estados Unidos, te diría, pues si no quieres publicar, vete a Siemens, vete a Volkswagen, vete a Google, de veras que pagan más. Y te dan hasta acciones de Google y de Tesla y de todas esas compañías. Entonces hay camino para todos. El problema es que aquí en México esa vía del desarrollo tecnológico y la investigación, centros de investigación adicionales a los académicos, está bloqueada porque no existen. Entonces producimos doctores, también ahora que se van al extranjero, etcétera, pero no estamos produciendo la oferta de trabajo o de puestos de trabajo que se necesitan. Y es ahí donde yo vería el problema fundamental. No tanto en el publish or perish, porque así es en las universidades de Estados Unidos. Así yo acabo de estar 6 meses o 5 meses en Estados Unidos y yo estuve en el comité de evaluación de toda la gente de matemáticas y estadística de una universidad y ahí no se tocan el corazón. O sea, publicaste o no publicaste y el factor de impacto, y si no, no te dan tenis, no te dan la plaza de la definitividad. Entonces el publish or perish es una cosa mundial, pero debería haber alternativas para gente que quiera hacer desarrollo tecnológico para poder hacer cosas importantes. Esther, por favor. Bueno, Raúl, muchas gracias por esta plática y por todo, pero se me ocurre que tenemos que proponerte como asesor de la ciencia y la tecnología en este país con quien corresponda, porque mira, yo no sé mis colegas, yo me siento a veces imposibilitada, coincido casi con el 100% de las cosas que planteaste. El problema es qué camino seguimos para lograrlo. Se han marcado varios problemas en México, tú los apuntaste muy bien, el gobierno actual dice el problema es la corrupción, y alguien aquí mencionó algo que a mí me parece que es uno de los problemas más grandes que tenemos los mexicanos,
que es la simulación, la incapacidad para ver la realidad y el dolor y la rabia que nos causa que nos pongan los hechos sobre la mesa. Somos como desde la familia. En las familias, si hay algún problema de un hijo o una hija que tenga X o Z cosas, en lugar de enfrentar el problema, ese problema se esconde, se mete debajo de la mesa y jamás se toca. Lo mismo se da en la administración pública. Comentaste tú de la UACM. Uno de mis problemas… No de ninguna universidad. No, hablaste de mí, pues. Uno de los problemas que yo enfrenté allí era su incapacidad de ver una imagen en el espejo que fuera real. Que decían, es la mejor universidad de México. Y decían, no, no es. Entonces, no, pues que usted no nos quiere. Usted, todavía no se usaba lo de fifí, pero usted viene de un lugar donde no se entiende lo que es la educación. Neoliberal. Sí, neoliberal, desde luego. Esa sí no me la quito ya ni con la muerte. Entonces, el problema es cómo trazar caminos. Yo estoy de acuerdo en la necesidad de las academias, pero me parece que una falla de las academias ha sido esa, no marcar caminos, no proponer políticas, no hacer contacto con el gobierno, con todo respeto, solamente como para verse, para mirarse. Vamos a ver a los senadores para que nos miren, o vamos a ver al secretario para que… Pero no hay propuestas por parte de nosotros, y no es mala voluntad, es que no sabemos cómo hacerlo. Bueno, tiene muchas vertientes esta pregunta, pero hay una cosa que a mí me parece importante en el caso de Alemania. Alemania es un sistema parlamentario. Eso quiere decir que se vota, se hacen las votaciones y hay varios partidos importantes. La democracia cristiana saca el 40% de los votos y los socialdemócratas el 30 o 35, a veces gana uno, a veces gana el otro. Pero ya que hicieron las elecciones, el gobierno es nombrado por el Parlamento y se hace un gobierno de coalición. En Alemania siempre hay un gobierno de coalición. Y ese gobierno de coalición, en la campaña electoral se dan hasta con piedras, con todo, con botellas. Pero ya que se dio la elección, se tienen que poner de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo para gobernar. Y una cuestión que a mí me parece muy importante es que en Alemania el 95% del gasto público ya está comprometido a largo plazo. Entonces, cuando llega un nuevo gobierno, tiene 5% de margen de maniobra y puede poner acentos y puede decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero es 5% del gasto público. Lo demás está comprometido a 10, 20, 30 años. Entonces, no hay sobresaltos de pronto de que llega un nuevo gobierno y el nuevo gobierno dice, ya no se hace esto completamente porque el anterior gobierno no sabía hacer las cosas o lo que sea. Entonces yo creo que esa capacidad que hay en Europa de crear gobiernos de coalición, de integrar todas las opiniones, de hacer gobiernos que integran a los enemigos, es muy importante. Y eso fue lo que hizo Lincoln, por eso le llaman el gabinete de enemigos. Alguna vez, cuando iba a ser presidente, entró en campaña, tenía 7 opositores, creo, en la elección, y cuando perdió, los metió a todos en el gabinete. Y por eso se llama el gabinete de enemigos, porque los quería integrar de alguna manera. Y es lo que dicen, lo mejor que tienes que hacer con tus enemigos es tenerlos a un lado, tenerlos cerquita, para ver qué andan haciendo y además para que te corrijan incluso. Si uno tiene alguna idea que no funciona, algo que está haciendo mal, pues el partido oposición me lo va a decir y va a actuar en consecuencia. Entonces yo creo que es muy importante esa civilidad en el discurso público. Y por ejemplo, eso que dijo el vocero de la presidencia, de que aquí se subvencionó a la industria por $50,000 millones, con cifras totalmente falsas, eso es una muestra de lo contrario, de incivilidad. O decir que la comunidad científica critica la ley de ciencia y tecnología porque es una mafia, eso no es civilidad en el discurso político. Entonces, tenemos que llegar de alguna forma a esa civilidad y a mí me parece muy importante. Y a pesar de que aquí en México es un sistema presidencial o presidencialista, diría yo, de todas maneras habría que ver cómo integrar las opiniones de la oposición. Y a mí me hubiera gustado ver, después del 1 de julio, algunos nombres del PRI y del PAN en el gabinete. Yo jamás en mi vida he votado por el PRI. Y jamás en mi vida, ni de lejos, he votado por el PAN. Pero sí los querría ver en el gabinete, precisamente para tener
ese balance, para tener esas otras opiniones, para ver cómo se pueden hacer las cosas para que México salga adelante. Entonces yo creo que por ahí van muchas cosas. O sea, son problemas tan grandes que luego me dicen, ya no me deprimas con todo lo que dices. Pues sí, pero hay que saber dónde está el problema para poder resolverlo, ¿no? Y yo creo que tal vez lo que pudiera aprender este gobierno, el actual gobierno, es a escuchar a la comunidad científica y escuchar a otra gente que tiene otra opinión. Y tener otra opinión es completamente legítimo y hay que demostrar, en todo caso, que la opinión propia es la buena, y si no, hay que integrar las ideas de la oposición. Abusando de su tiempo, doctor, 2 últimas preguntas, una atrás y otra aquí adelante, y con eso terminamos. Muchas gracias, doctor, por la plática, muy interesante. Mi pregunta va un poco en torno a lo que estamos platicando, pero desde una perspectiva de oferta y demanda de conocimientos avanzados. Creo que CONACYT y los esfuerzos federales de generar oferta se ha estado logrando. Sin embargo, del lado de la demanda de conocimientos avanzados, y como usted bien lo referencia en su plática, este pilar está muy mal, ¿no? Considerando que estamos en un modelo económico de apertura, que somos importadores de tecnología, que también nuestras industrias que demandan conocimientos avanzados como la farmacéutica, la aeronáutica, electrónicos y computación, esas empresas son inversión extranjera directa que muy pocas veces están interesadas en tener aquí centros de I+D. ¿Qué propuestas, qué mecanismos o cuál es la experiencia de Alemania o de otros países para incrementar la demanda? Porque la oferta sí está creciendo, del lado de la oferta, sí ahí vamos, ¿no? Estamos generando capital humano, conocimientos, pero ¿quién demanda esto? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles podrían ser algunos mecanismos, ideas o de quién viene o en qué dirección deben de venir? Muchas gracias. Bueno, o sea, eso es un problema muy complicado, pero ya decía yo que uno de los problemas fundamentales que tiene México es que no existen centros de investigación privados de tal manera que la gente que está interesada en desarrollo tecnológico puede ingresar ahí y pueda hacer proyectos de gran envergadura. Pero ya si me quieren digamos, preguntar en serio, así en estilo de asesor, yo lo que haría, a lo mejor no les gusta, como les digo, aviéntenme tomates, todo lo que quieran. Pero yo crearía en México, para empezar, un sistema de centro similar al Max Planck, con una masa crítica de investigadores para tener mucho más peso a nivel mundial. Y eso es lo que a lo mejor no les gusta. Yo haría un sistema común con los centros CONACYT y el CINVESTAB. Ese sería el nuevo sistema de centros de investigación en México para competir con los franceses, con los españoles, con los alemanes, tener una presencia masiva, digamos, en cuanto a producción a nivel mundial. Esa sería una cuestión. La siguiente cuestión, que a mí me parece muy importante, es esto que mencionaba yo anteriormente, de preocuparse por modificar las leyes en México para que la manufactura en México esté asociada obligatoriamente con la investigación, por lo menos de una parte, por lo menos cierto tipo de centros de investigación. Y eso lo hicieron los chinos, lo hicieron los coreanos, funcionó. Entonces, no sé exactamente cómo funcionó, pero por lo menos habría que estudiar ese modelo de éxito para ver si se puede hacer algo similar. Esas son las dos cosas que me parecerían fundamentales. ¿Qué tal, Raúl? Aquí estoy. No sé, esta es una fotografía de lo que está ocurriendo hoy en Alemania, en Francia y en España. Ya seguramente estás tú pensando cómo pudiera evolucionar las cosas, porque, bueno, bien sabes que en Francia la cosa está ya, todos los fines de semana tienes a miles de gilets jaunes en la calle. Alemania de alguna manera ha resistido un poquito, pero el sistema financiero, por ejemplo, alemán está quebrado. El Bundesbank, digo apenas, pero el Commerzbank
la opción era que lo comprara no, dirás que no, pero el punto es que Alemania para nada está en jauja, tienen un endeudamiento tremendo, el desempleo, por ejemplo, en España es patético. Entonces, la fotografía de lo que nos mostraste es sumamente interesante, pero el problema es de que ya tienen muchísimos impuestos y no es muy eficiente el gobierno para hacer eso. Y por el otro lado, vemos los americanos, seguramente conoces lo que dice Andrew Grove en Intel, que dice no va a haber investigación, cero investigación, vamos directamente a resolver problemas puntuales y de alguna manera el Valle Silicon está funcionando con un paradigma mucho más rápido, mucho más flexible, y si no las compañías ahora, las 5 compañías americanas tienen mayor Producto Interno Bruto que Inglaterra. Entonces el punto es, qué bueno que nos mostraste hoy cómo funciona Alemania, pero necesitamos ya pensar cómo va a funcionar cuando vas a destruir masivamente los empleos, y si destruyes masivamente los empleos de Alemania o de Francia, la situación se complica estructuralmente de una manera enorme. Bueno, esa es otra cuestión. O sea, una cuestión es la economía, otra cuestión son problemas sociales, y realmente, o sea, no es cierto esto que decías tú de que la economía está muy afectada. Y ven todos los indicadores económicos de Estados Unidos, de Europa, etc. Ya hubo una recuperación muy importante de la crisis de 2008. El desempleo en Estados Unidos es el más bajo desde hace 50 años. El desempleo, la tasa de desempleo en Alemania es la más baja desde hace 35 años. Los problemas políticos que hay mucho en Francia, en Alemania, son problemas sociales, más que nada, no tanto problemas económicos, sino problemas sociales. Y hay 2 problemas. Uno es la inmigración que ha llegado de África, es uno de los problemas que ha producido muchas tensiones en Alemania y también en Francia. Y un problema es la desigualdad. Ahora, eso tiene que ver con la robotización de la manufactura, con el hecho de que una fábrica ya no necesita miles de empleados para producir el mismo producto. Ese es efectivamente un problema que preocupa a mucha gente. Preocupa cómo vamos a darle empleo a la población. Los empleos manufactureros ya no cubren la demanda que tenemos. Y entonces, precisamente por eso se habla de otras alternativas, por eso se habla de sociedad del conocimiento, por eso se habla de nuevos modelos de distribución de energía, nuevos servicios, nuevos tipos de servicios que pueden hacer, nuevos esquemas de movilidad en las ciudades. Pues todo el mundo está buscando. Yo no digo que en esos países no tengan problemas, que sea el paraíso terrenal, de ninguna manera. Yo no digo que Europa y Estados Unidos sea el paraíso terrenal, pero si ven los datos, nosotros estamos a la izquierda y ellos están a la derecha. Entonces, yo quisiera estar a la derecha. Muy bien, pues con esto damos por concluido nuestro coloquio de hoy. Muchas gracias. Oscar. Sí.
No me comprometo en torno a si quieres pasarnos para que le corte el pase. Sí, sí,